qué haría yo, porque aunque no quiera, perdido sin ti estoy, así como la hierba. Sacaría mi corazón, hundido en la tiniebla. ¿Cómo están? Un gusto estar siempre aquí con ustedes, siempre teniendo un buen ánimo. Damos gracias a Dios por este día, por sus vidas. Gracias por seguir estos videos. Les agradecemos tanto que nos permitan compartir en un video la palabra de Dios con ustedes para que juntos aprendamos y vayamos sabiendo más acerca de lo que nuestro Dios y Padre quiere con nosotros. Y bueno, en este día hemos puesto este tema que se llama el silencio que ahoga. Y pues sí, este es un tema que para muchos pues no nos es ajeno, pues muchas veces hemos guardado silencio a pesar de estar pasando momentos difíciles, momentos de desesperación, de angustia, no sabemos qué hacer y lo que hacemos es encerrarnos en nosotros mismos, pensar que no tenemos la oportunidad de recibir ayuda, que ya todo está perdido. También llegamos a pensar que tenemos la culpa y por lo tanto pues no podemos ni siquiera pedirle a alguien que nos ayude. Tenemos temor y vergüenza de que sepan lo que cometimos y por lo tanto pues no pedimos ayuda. Y son muchas tantas cosas que nos engañan, porque eso es el término, nos engañan, nos encierran en nosotros y nos hacen que la vida se nos vaya consumiendo. Por eso el problema de la depresión, de la ansiedad, la gente que está sufriendo en silencio, a pesar muchas veces de que está rodeada de gente, habla con ellos, busca el momento y sabe que regresa a casa y está encerrada en sí mismo y no pide ayuda. Los que están atrapados por un vicio, no solamente por alguna sustancia, sino también por cuestiones de pornografía, aquellos que han cometido actos contra los suyos propios y no saben cómo hablarlo, cómo tratarlo y de verdad este silencio te está ahogando todo el tiempo y no podemos permitir que eso pase. Dios no nos hizo para que veamos en silencio, en angustia, sino nos hizo para que vivamos libres, en paz y tengamos una vida en Él llena de gozo. Así que vayamos a la palabra. Mira, Salmos 32 del 3 al 5, en la Reina Valera 60 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Shelah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este salmo de David, cuando David había cometido un acto ahí no muy bueno, dice que entonces mientras él se calló, mientras guardó ese silencio, hasta sus huesos se secaban. Todo lo que era un verdor se volvió sequedad. Él tenía esa situación de pensar, he cometido algo en contra, muy mal contra mi Dios, contra los que están a mi alrededor. ¿Cómo podré hablarlo? Y tomó una decisión y dice aquí, y entonces dije, confesaré a Dios mi pecado. Hablaré de esto a mi Dios, clamaré a Él. Y mira lo que Él recibió. Dice que cuando lo confesó, cuando lo puso delante de Dios, entonces dice, el Señor perdonó mi pecado. O sea, el Señor lo sacó de esa angustia de estar en silencio, ahogándose, que sus huesos estaban enfermando, que su ser se estaba secando, y dice en ese momento que él habló, que rompió ese silencio que lo ahogaba, declarando lo que había hecho al Señor, entonces él lo perdonó
y wow, tuvo bendición de parte de Dios. En el libro de Jonás, el capítulo 2, versículos 7 al 9, la Nueva Traducción Viviente, dice: cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. El profeta Jonás fue tragado por un gran pez. Algunos dicen que es una ballena, no se sabe, pero lo tragó un gran pez. Estando él ahí dentro de este pez, pues dice: ya voy a morir aquí, voy a morir. Dice, y entonces levanté mi oración al Señor, clamé a Dios, rompí el silencio en medio de todo ese lugar. Adentro del pez, dice, rompí mi silencio y dije: los que adoran dioses falsos no pueden clamar a ti, y entonces no pueden recibir tus misericordias. Solamente los que confían en ti pueden recibir tus bendiciones, tus misericordias. Así que yo alabaré y cantaré en tu santo templo, te alabaré solo a ti, Señor. Entonces dice la palabra que el Señor lo oyó, estando dentro de ese pez. El Señor lo oyó, lo escuchó y le ordenó al pez, al problema, a la circunstancia, a lo que lo estaba oprimiendo, a lo que lo tenía encerrado, le ordenó que lo dejara en la playa, que lo soltara, que ya no lo tuviera más ahí, que no lo devorara. Así es como nosotros tenemos que aprender también que el silencio que ahoga. Imagínate a Jonás dentro de un pez, sintiéndose que se ahogaba. Dice él que lo único que podía ver era cuando este gran pez abría el hocico y entraba más agua, pues sentía que se ahogaba. Pero ese era un problema por no haber obedecido a Dios, no vivir bajo lo que Dios nos aconseja y nos indica. Entonces, desde ahí, desde ese lugar, él se acordó de Dios, clamó a él, y Dios le ordenó a este problema, a este gran pez, que lo echara en la playa. Así tú y yo tenemos que romper el silencio cuando estamos pasando alguna situación. Busquemos, hay alguien, y ese alguien es el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre amoroso. Nuestro Señor Jesucristo es quien nos puede sacar y rompermos ese silencio que nos ahoga, y Él nos ayuda siempre, siempre está dispuesto, y nos pondrá con personas en lugares donde debemos de estar, para que de ahí nosotros volvamos a tener vida. Aún en tus momentos, como dice, sentía que me moría, aún en esos momentos. El Salmo 94, 17 al 19, la traducción del lenguaje actual, dice: si tú no me hubieras ayudado, muy pronto habría perdido la vida, pero te llamé al sentir que me caía, y tú con mucho amor me sostuviste. En medio de mis angustias y mis grandes preocupaciones, tú me diste consuelo y alegría. Wow. Si no le hubiera yo hablado, si no hubiera yo hablado, tú no me hubieras oído. Si no hubiera clamado a ti, tú no me hubieras ayudado. Pero viniste y me ayudaste. En medio de todos mis problemas y mis aflicciones, en medio de todo tú viniste, me sacaste adelante. Volviste todo eso en gozo y alegría. Qué amoroso Dios y Padre tenemos, que siempre está dispuesto. Siempre está dispuesto. Él no quiere que guardemos silencio, Él quiere que le hablemos a Él, clamemos a Él. Hoy mucha gente está pensando que no es digna de hablar con Dios. Hoy mucha gente está señalándose a sí misma, eso es lo más tremendo, que no puede hablar con Dios. Hoy muchos están buscando otros dioses en lugar de hablar con Dios. Están buscando en otros lados en lugar de pedir al único Dios. Así dice Jonás. Hay que acordarse de que solamente Él puede tener misericordia. Los demás, pues son ídolos, no son Dios. Y entonces, cuando a Él lo buscamos, dice esta escritura, Él
Él nos escucha y Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Por muy grande que sea el problema, por muy difícil que se presente, Él siempre nos sacará adelante. Con gozo y alegría estaremos. Dice el Salmo 118, del 5 al 8 en la Biblia del lenguaje sencillo. Perdida ya toda esperanza, llamé a mi Dios y Él me respondió. Me liberó de la angustia. Dios está conmigo. No tengo miedo. Nadie puede hacerme daño. Dios está conmigo y me brinda su ayuda. Estoy seguro de ver la derrota de los que me odian. Vale más confiar en Dios que confiar en gente importante. No, seguimos viendo cómo cuando tú rompes ese silencio que te ahoga y clamas a Dios, Dios está ahí. Dios está ahí para ayudarnos. Dios, dice esta palabra, ya no había esperanza. Ya había perdido yo toda esperanza. Ya estaba yo por morir, dice la escritura. Pero Dios vino en mi auxilio. Clamé a Él, le hablé a Él, rompí el silencio hablándole a mi Dios y Padre. Y Él me escuchó, vino, me rescató. Vino, me ayudó. Oh, vale más confiar en Dios, dice esta palabra, que en gente importante. La gente es limitada, la gente pues también sufre y padece, pero Dios no. Dios es poderoso, Dios es un Dios de amor grande y fuerte. Así que cuando rompemos el silencio que nos ahoga y clamamos a Él, Él siempre está dispuesto a sacarnos adelante. Siempre. El Salmo 107, del 5 al 8 de la Nueva Traducción Viviente dice, con hambre y con sed estaban a punto de morir. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y Él los rescató de su aflicción. Los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Estaban a punto de morir, estaban a punto de perder, estaban angustiados, desesperados, estaban con esa hambre, con esa sed. No siempre el hambre y la sed significan la hambre y la sed de la comida, de la bebida, sino también hay quien tiene hambre, hambre de gozo, hambre de alegría, sed de justicia, sed de ser perdonado, no, nada que come, nada que bebe lo satisface porque su hambre y su sed es espiritual, tiene que ver con su alma. Así que dice esta palabra que cuando estaban así, que ya no podían vivir, ya su vida no era vida porque estaban en silencio ahogándose. Dice que entonces el Señor vino y los rescató. Dice que te pondrá en una ciudad donde podrás vivir. Eso quiere decir que te llevará a Él, como te decía yo, con gente, te llevará a lugares donde tú puedas estar obteniendo vida a través de Él, vida a través de los que le alaban. Dice pues esta palabra, alaben todos al Señor, denle gracias siempre, siempre acuérdense del Señor y denle todas las gracias, porque con Él rompemos el silencio que nos ahoga y Él viene y nos rescata. ¡Qué bendición! Mira, Lucas 18, del 37 al 42 de la Nueva Versión Internacional dice, está pasando Jesús de Nazaret. El ciego gritó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los demás lo reprendían para que se callara, pero él gritó aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó a Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. La palabra nos muestra que había un ciego. Y este ciego se enteró, Jesús viene por el camino. Y entonces él lo que hizo fue romper el silencio que lo ahogaba. Había tenido esta situación de perder la vista, lo había perdido todo, vivía en una condición de calle, no tenía esperanza, los demás no lo veían bien. Además le achacaban como que había cometido una grande ofensa ante Dios, por lo cual había perdido la vista. Él estaba repudiado de todos los demás, no querían acercarse a él.
y él entonces en su silencio se estaba ahogando. Cuando oyó que Jesús venía por el camino, rompió el silencio y clamó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los que estaban ahí trataron de oprimir su clamor, de que se callara, de que guardara silencio, pero él dice que entonces gritó aún más fuerte, rompió ese silencio que lo estaba ahogando y gritó a Jesús. No le gritó al hombre, al gobernante, no le gritó al hombre pudiente, no le gritó a otros dioses, le gritó a Jesús. Al oírlo Jesús lo mandó llamar. Cuando él vino le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dijo: Jesús, quiero recobrar la vista. Y él le dijo: así sea, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Y recobró la vista. Así nosotros nos tenemos que dar cuenta que tenemos que romper ese silencio clamando a nuestro Señor. Y aunque la culpa, aunque la vergüenza, aunque toda la aflicción, todo el dolor, el sufrimiento, el pensar que ya no hay esperanza, nos quiera callar, nos quiera que nos ahoguemos y guardemos la palabra para clamar a nuestro Padre, gritemos más fuerte, no permitamos que nos ahoguen en un silencio que nos está destruyendo, sino clamemos al Señor, levantemos nuestra voz a Él. Y Jesús respondió, Jesús se acercó, Jesús lo sanó y él fue librado del silencio que lo ahogaba por haber perdido la vista. Primera de Juan 4, del 9 al 10, de Dios habla hoy, dice: Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por él. El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. ¡Qué bendición! Jesús siempre está dispuesto. Jesús anduvo en este mundo dispuesto a que todo aquello que nos estaba ahogando, todo aquello que nos estaba matando, todo aquello que nos enfermaba, todo aquello por causa del pecado, porque nosotros hemos equivocado muchas veces, por eso estamos viviendo equivocadamente en angustia, en desesperación, en miedo, en ansiedad, en depresión y muchas otras cosas, porque nos equivocamos. Eso le llamamos pecado por lo que hemos cometido o por falta de perdón de lo que nos han hecho. Jesús siempre estuvo dispuesto a librar a todos de ese mal. Tanto así que dice esta palabra que Dios mostró su amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él mostró primero su amor al mandar a su único Hijo. Lo mandó a este mundo a tomar nuestro lugar. Ese lugar donde estábamos, donde estábamos callados, donde nuestra lengua se había secado, donde no podíamos clamar a Dios porque nuestra culpa era grande, porque nuestra justicia no existía, porque no podíamos nosotros despegarnos, pues estábamos vendidos en un calabozo oscuro al pecado y a la muerte, sin esperanza, sin Dios. Vino Jesús, abrió las puertas, vino Él y nos sacó de toda esta situación, rompió toda cadena de pecado, quitó toda maldición de culpa de nuestras vidas y nos sacó a vida, dice esta palabra. Y en eso se mostró el amor de Dios, que Él mandó a su Hijo para que tuviera esa situación de sacrificarse por nosotros, para que nosotros recibiéramos el amor del Padre a través de Jesús. Así que quieres clamar a Dios, quieres que salir de ese silencio que te está ahogando, de esa culpa que te está acechando. Te equivocaste, todos nos equivocamos, todos hemos cometido errores, todos pecamos, todos hemos sido defraudados, todos hemos sido engañados, a todos nos ha llegado en un momento el temor, inclusive muchos hemos estado al filo de perder la vida, de perder un matrimonio, una familia que también son parte de la vida, hemos perdido muchas veces, pero siempre está Dios ahí
para volvernos a la victoria, a darnos de Él su misericordia, su amor, su gracia en Cristo Jesús, y que tengamos vida y que no vivamos ahogados. Él le ha mandado a toda situación y circunstancia, como ese gran pez con Jonás, a soltarnos, a librarnos y dejarnos en un lugar seguro. Él nos ha llevado a esa ciudad a vivir en paz y con gozo con todos los demás, en armonía en el amor de Dios, aún en medio de todo este mundo. Él lo ha hecho por medio de Jesucristo. Así que tú y yo debemos de vivir bajo el señorío del Señor, para que así no haya en nosotros un silencio que nos ahogue, sino podamos confesar nuestro pecado como lo hizo David, y nuestros huesos dejen de estarse secando día a día, nuestra alma deje de desfallecerse todos los días, y ya estemos así muriendo poco a poco, sino que tomemos la vida en Cristo, tomemos la bendición de Dios, rompamos ese silencio que nos ahoga y digámosle al Señor: ayúdame, socorro, Señor mío, como decía la palabra. Así que oremos y pidámosle al Señor que Él todo lo puede y todo lo hace porque nos ama y nos ama demasiado. Amado Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, hoy venimos delante de ti. Gracias, Padre. Señor, tú conoces nuestra condición y por eso una y otra vez nos muestras en tu palabra que cuando rompamos ese silencio que nos ahoga, Señor, tú vienes a rescatarnos. Tú, Señor, nos pondrás en lugares seguros. Tú, amado Padre, nos rescatarás de la muerte, de la angustia, de la desesperación. Tú, Señor, estás dispuesto que cuando confesamos los males que hemos hecho, a perdonarnos siempre, Señor, porque nos amas. Para eso enviaste a tu Hijo, Señor, para quitar todo poder al pecado y a la muerte de nuestras vidas y nosotros recibir de ti el poder de vida, Señor. Gracias yo te doy por Jesucristo, al cual acepto como Señor y Salvador de mi vida y de mi familia, Señor. Gracias, enseñaré a otros, Señor, a clamar y a pedir a ti, rompiendo su silencio, Señor, para que no se ahoguen, Señor, en su desesperación, en sus problemas, en sus dificultades, sino que tú, Señor, nos saques siempre a flote. Te pido, Señor, porque sé que hay muchas personas en este tiempo que están en ellas mismas, Señor, consumiéndose en sus pensamientos. No duermen, no descansan, no tienen paz, no tienen salud, Señor. No tienen esperanza, Padre. No tienen fe en ti tampoco, Padre. Por eso te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que en este día extiendas tu mano con amor hacia sus vidas, Señor, y puedan entender este mensaje y volverse a ti de corazón, para que rompan ese silencio declarando a Jesucristo Señor de sus vidas, Padre. Gracias porque eres un Padre amoroso, Señor, siempre dispuesto, siempre atento, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Así que ya sabes, no tienes por qué callar, no tienes por qué ahogarte en un silencio que te está acusando, que te está destruyendo, que está inclusive a muchos incitándolos a quitarse la vida. No tienes por qué soportarlo. Dios para ti tiene una victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre todo problema, sobre toda dificultad. Dios para ti tiene una victoria. Si tú confías en Él y confiesas el nombre de Jesús para tu vida, tendrás victoria y victoria, porque grandes son sus misericordias cada día. Así que no permitas que nadie a tu alrededor también, que lo veas que está angustiado, desesperado, esté en ese silencio que lo ahoga, sino también compártele una palabra de ánimo, de buscar a Dios el Creador, y tengan vida y vida en abundancia de parte de Jesús. Así que con el favor de Dios, nosotros seguimos por aquí, seguimos compartiendo, damos gracias a Dios por sus vidas, sus familias, todo lo que ustedes hagan, estén bendecidos de parte de Dios. Nosotros, como siempre, los bendecimos en el nombre de Jesús y no dejamos de recordarles. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que estés pasando, no importa, Dios te ama. Ve a Él porque Él no dejará de amarte nunca. Bendiciones siempre
En el nombre de Jesús. Amén. Si no me quisieras, no sé qué haría yo. Porque aunque no quiera, perdido sin ti estoy. Así como la hierba se secaría mi corazón.